Una vez más le damos la bienvenida a este programa. Es para nosotros un privilegio poder compartir un estudio más de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando sobre la benignidad como fruto del Espíritu Santo, como el don de Dios en favor del creyente. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, estamos suplicando la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Que al abrir tu palabra podamos sentir que somos edificados en la gracia y somos preparados para vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir las Biblias en Salmos capítulo 27. Vamos a buscar Salmos capítulo 27 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Es el salmista David quien declara: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué maravillosa experiencia la del salmista David. Que esta sea la experiencia de cada uno de nosotros al estudiar todo el desarrollo de la benignidad como el don de Dios para nuestra vida. Vamos a ver que lo primero que podemos rescatar acá es que la benignidad motiva el corazón. Así como David se vio motivado por la benignidad para esperar en las promesas de Dios, qué lindo es que nosotros hoy, en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, estemos también motivados por la benignidad para esperar con certeza, para esperar con esperanza, para permanecer en la fe, que nos va a permitir a nosotros encontrarnos con nuestro Padre Celestial y nos permitirá a nosotros vivir para siempre y por toda la eternidad con Jesús, nuestro Salvador. Vamos a tratar de definir la benignidad de una manera que todos podamos entender. La benignidad es la escuela de las cosas espirituales y celestiales. Este mundo no es el cielo. Este mundo es el taller en el cual Dios está forjando y preparando un carácter en el corazón del ser humano para que éste pueda vivir con él por toda la eternidad. Necesitamos permitir, por tanto, que sea la benignidad de Dios la que nos ayude a disfrutar esta obra maravillosa que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, si se lo permitimos. Y esta obra que es tan necesaria para la redención del ser humano. Hagamos de la benignidad esa virtud que nos ha de acompañar por toda la eternidad. Hagamos de la benignidad esa característica que hoy nos distinga en medio de esta sociedad en la cual estamos viviendo. Vamos a ver que el apóstol Pablo nos hace a nosotros un pedido en nombre de Dios en el capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Romanos 12, verso 1. Les invito para que me puedan acompañar y vamos a estar estudiando algunos versículos en consecuencia con el tema que estamos viendo. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Saben cómo es esa buena voluntad? Agradable y perfecta. Y esto justamente es lo que hace la benignidad. Nos lleva a nosotros a amar la voluntad de Dios y a verla como una voluntad agradable y perfecta. Vamos al versículo 9. Nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejemos lugar a la ira de Dios,
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y concluimos todo este pasaje con el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vamos a ver que la benignidad nos ayuda a que esto sea una realidad. Cada cual da lo que tiene. Y si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, nosotros vamos a tener entonces cosas buenas para dar a aquellos que nos han dado solo cosas malas. La benignidad es un regalo que hace en nosotros el milagro que necesitamos y que nos permite a nosotros hacer la voluntad de Dios. No porque se nos imponga, sino porque nosotros amemos hacer lo correcto, amemos hacer lo que es bueno. Justamente cuando buscamos un significado para la benignidad, vamos a ver, sin temor a equivocarnos, que la benignidad es el amor por lo bueno y el deseo por lo justo. Que la benignidad es la honradez y la consideración para con todos. Que la benignidad es el esfuerzo y la excelencia. Que la benignidad no siempre se va a exhibir de la misma manera en todos los seres humanos. Por tanto y demás, no siempre vamos a hallar la perfección en las personas que se relacionan con nosotros, como también esas personas que se relacionen con nosotros no van a ver la perfección en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solamente a través de la benignidad y los frutos del Espíritu Santo somos capaces de alcanzar la excelencia. Se necesita hoy trabajar con la gracia de Cristo Jesús y permitir que sea el Espíritu Santo a través de la benignidad el que fomente en nosotros ese esfuerzo agonizante para que lleguemos a disfrutar y a exhibir la abnegación, la mansedumbre, para que podamos ser personas dóciles y humildes de corazón, a fin de que Dios pueda ver en nosotros su obra. Necesitamos permitir que sea el Espíritu Santo el que ponga ese fruto maravilloso hoy en nosotros para que podamos crecer en la fe, para que podamos crecer en la gracia, así como Cristo lo hizo cuando estuvo entre nosotros. Hemos de tomar una solemne responsabilidad. Estamos llamados a realizar una solemne y magna obra, no en favor de otros, sino esta obra que hay que hacer es en favor de nosotros, en nuestro beneficio personal. Con frecuencia estamos llamados a hacer cosas por los demás, pero hay que primeramente hacer una cosa en favor de nosotros. ¿Cuál será? Bueno, es justamente la limpieza de nuestra propia alma. ¿Y de qué necesitamos limpiar nuestra alma? De todos los borrones acumulados a través de todo el tiempo que hemos vivido, de todas esas manchas que se han acumulado con las cosas que nos han pasado y las vicisitudes que hemos tenido que enfrentar. ¿Sí? Si nosotros hemos de permanecer firmes y fieles hasta la venida de Cristo Jesús, necesitamos que Dios obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su santa, divina y buena voluntad, como se registra en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Hemos de tener cuidado con el grave error de la negligencia. Nosotros estamos llamados a ser diligentes, pero con frecuencia somos negligentes. ¿En qué? En disculpar la mala conducta de quienes están bajo nuestro cuidado. Aquellas personas que están bajo nuestra tutela, están bajo nuestro cuidado, están bajo nuestra supervisión, muchas veces nosotros lo estamos disculpando con pretextos sin fundamento. No estamos dándole la oportunidad de que vean lo que están haciendo y valoren cuán bueno o cuán malo es. Entonces muchas veces tenemos nosotros que enfrentar un estado muy desfavorable, muy desagradable con estas personas porque nosotros confundimos la benignidad con la complicidad. El hecho de que nosotros seamos benignos no quiere decir que seamos cómplices de lo malo.
El pecado hay que llamarlo por el nombre que le corresponde, pecado. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Y muchas veces aún lo bueno se puede convertir en algo malo. Cuando nosotros no hacemos uso apropiado de las cosas o cuando nosotros nos conformamos con lo que tenemos y no vamos por todo lo que Dios nos quiere dar. Hoy estamos llamados no a conformarnos solamente con lo bueno que tenemos, sino a ir por más. No nos vamos a conformar con lo bueno, vamos a por lo mejor. Que sea la palabra de Dios la que nos guíe a nosotros en este concepto y vamos a ver que la benignidad no evade la justicia. Esto es interesante y vamos a tratar de estudiar esto un poco. Cuando se crece pensando solo en sí mismo, no se respeta a nadie. Cuando se crece y no se respeta la palabra de Dios o no se vive conforme a la benignidad o los frutos del Espíritu Santo, el corazón se endurece y ya no se conmueve la conciencia ni se analiza la opción de cambiar el camino por el cual transitamos. Así entonces fortalecemos la impiedad, no permitiendo que la benignidad santifique nuestro carácter. Y de tantas cosas que nosotros tenemos que cuidar, la mayor que tenemos que cuidar es nuestro carácter, porque el carácter es lo único que nos vamos a llevar al reino de los cielos. De hecho, el carácter que Cristo forja en nosotros es lo único que nos permitirá, por su gracia y amor, estar aptos para el cielo. Con frecuencia estamos tratando de hacer las cosas correctas y de ser personas de bien, pero nos estamos esforzando tanto que nos cansamos hasta desmayar. ¿Y sabes por qué? Porque es que nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros necesitamos que Cristo viva su vida en nosotros. Y hoy nosotros tenemos que aceptar ese desafío que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo que nuestra vida la esté viviendo Cristo en nuestro lugar. No porque Él quite nuestra identidad, porque a veces que pensamos que vamos a dejar de ser nosotros. No, Dios lo que quiere es purificar, santificar nuestro carácter para que nosotros podamos sentir amor en vivir la vida de Cristo, en exhibir, en disfrutar, en mantener, en sostener los frutos del Espíritu Santo que nos ha dado para este favor. La benignidad, si tenemos nosotros que buscar una definición, podemos decir que es la fuente de bendición y hospitalidad. Y cuando hablamos de hospitalidad, no es solamente tener una persona en nuestras casas, es algo maravilloso que nosotros podemos compartir con aquellas personas con las cuales nosotros tenemos cierto tipo de intercambio o con las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Qué lindo que podamos ser corteses, sinceros, veraces con ese trato que nosotros le damos, de tal manera que las personas que conversan o que tienen un encuentro con nosotros se sientan importantes, se sientan apreciadas, se sientan bien, se sientan valoradas. Y eso es algo que solamente lo hace la benignidad de Dios obrando en nuestro carácter y para beneficio de nuestra vida. La benignidad también se define como alabanza y agradecimiento a Dios por lo que es, por lo que representa y por lo que será. Y qué lindo es que Dios sea el primero y el último en nuestra vida. Qué lindo es que nosotros podamos hoy hacer de Cristo el centro de nuestra motivación. Que Jesús pueda vivir para siempre en nuestros corazones y que su palabra, sus promesas estén ocupando allí el primer lugar. Que cada día nosotros podamos sentir que Dios con su benignidad nos muestra su amor. Y cuando nosotros aceptamos esa benignidad, entonces vamos a poder mostrar su amor para con nuestro cónyuge, para con nuestros hijos, para con nuestros amigos, para con nuestros vecinos, para con nuestros colegas, para con nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que estemos. Y esa es la bendición que nos ofrece hoy el Espíritu Santo con este fruto maravilloso llamado benignidad. Ahora, hay un mensaje de auxilio.
Cuando nosotros somos personas de afectos profundos, cuando somos personas con una naturaleza benigna, pero somos condescendientes, si nos unimos con una persona que no teme a Dios, nos exponemos al peligro de sacrificar nuestros principios en aras de la armonía. Y aunque parece que esto es bueno, es malo. Es bueno que tratemos de estar en paz con todo el mundo, pero sin sacrificar los principios. Los principios son innegociables. La benignidad no es negociable. La benignidad es una necesidad. Nosotros no podemos decir que vamos a estar listos para el cielo si no somos benignos. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si la benignidad no nos caracteriza. Nosotros no podemos decir que vamos a cambiar y vamos a ser diferentes si la benignidad de Dios no nos ha alcanzado. Por eso el Espíritu Santo hoy quiere que seamos benignos. Y que seamos benignos no solamente de nombre, sino que seamos benignos de verdad. Que la benignidad sea para nosotros la herencia del Hijo de Dios. Qué lindo que de tantos regalos que nos gustaría recibir de Dios podamos recibir la benignidad. Porque la benignidad no va a ocupar espacio en nuestra vida, pero sí hará muchos espacios en nuestra vida que nosotros vamos a poder compartir con Dios y vamos a poder disfrutar con nuestros semejantes. La benignidad es el fruto del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando nos dice allí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Continúa el versículo 23 diciendo, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Qué interesante. ¿Por qué contra tales cosas no hay ley? ¿Por qué contra la benignidad no hay ley? Porque la ley de Dios no condena a nadie que mantiene la benignidad como fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos siendo benignos, estamos obedeciendo a todos y cada uno de los requisitos que Dios establece en su santa y divina voluntad. Nuestro deber, ¿cuál sería? Con frecuencia no nos gusta que nos señalen las cosas que debemos hacer, pero tenemos deberes que cumplir y responsabilidades que llevar. Por ejemplo, necesitamos procurar alcanzar la excelencia moral y religiosa. Son muchas las cosas que se dicen de los cristianos, son muchas las cosas que se dicen de las religiones, son muchas las cosas que se dicen quizás de nosotros, pero qué lindo es que cuando hablen de nosotros de esa manera despectiva, sea como dice Pedro, sin tener razón. Que hablen de nosotros, pero sin tener razón, porque realmente el testimonio de Cristo Jesús en nosotros sea tan grande que seamos irreprensibles. Y ese es el ideal, que podamos estar listos para el reino de los cielos. Nosotros necesitamos la benignidad para enfrentar nuestra realidad. Y preguntarás, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que somos seres pecaminosos. Y como seres pecaminosos tenemos la tendencia a actuar de una manera inapropiada, de una forma incorrecta. Pero cuando nosotros actuamos de una manera inapropiada y de una forma incorrecta, siempre vamos a estar en conflicto y con problemas para con los demás. Entonces, qué interesante sería hoy, aceptando la benignidad como el don de Dios, eliminarnos todos esos problemas que van a venir como consecuencia del pecado que se ha arraigado en nuestra vida. Aunque tengamos que tener nuestra naturaleza pecaminosa hasta el día en que Cristo Jesús venga, qué lindo es saber que hoy, a través de los frutos del Espíritu Santo, de la benignidad como fruto del Espíritu Santo, nosotros ahora somos participantes de la naturaleza divina y podemos vencer en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que nos quiere decir Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Pablo habla de una manera que es un poco difícil de entender porque repite una cosa y después la vuelve a repetir. Vamos a ver cómo dice acá, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé
que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora él exclama como un grito de dolor y de desesperación. Pero es importante ver cómo termina, porque él dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si lo dejara ahí, sería prácticamente desesperación, sin esperanza. Pero no, aquí vemos que él tenía la esperanza puesta en Dios y es la esperanza que nosotros tenemos que tener hoy porque ahora la benignidad nos acompaña, no estamos solos. Ahora vamos a ver que la benignidad Pablo la pudo experimentar cuando él dice acá el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero cuando Cristo está en nosotros, entonces obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y qué lindo es que en la medida que nosotros vamos caminando con nuestro Salvador, en la medida que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, en la medida que nosotros dejamos que el fruto, la benignidad, tome posesión de nuestra vida, entonces ahora aquellas cosas que antiguamente nos ataban al pecado, ahora tienen menos valor. Ahora son más insignificantes. Ahora no nos llaman tanto la atención porque el gusto del cielo se está enseñoreando de nuestra vida. Porque ahora estamos amando las cosas del cielo, no las cosas de la tierra. Porque ahora estamos buscando lo trascendente, no lo efímero, lo temporal o lo pasajero. Estamos buscando aquello que durará por toda la eternidad. Estamos buscando una experiencia con Cristo como nuestro Salvador para que podamos entonces participar de lo maravilloso que Dios tiene para con nosotros, que sea más salvación y vida eterna. Vivir junto a Él por toda la eternidad. La persona que posee la benignidad como fruto del Espíritu Santo es esa persona que amará lo bueno y buscará lo justo. Es esa persona que se deleitará en ser honrada y considerada para con todos. Es esa persona que se va a esforzar por ser una persona moralmente correcta. Con frecuencia encontramos personas que piensan que no tienen nada que mejorar o que cambiar porque tienen una forma de vivir que no es tan señalada por las demás personas. Pero si esas personas están sin Dios, están en grave problema. ¿Por qué? Porque es que esta vida es la única oportunidad que tenemos para prepararnos para el reino de los cielos. Las cosas buenas que nosotros hagamos por nosotros mismos no tienen ningún mérito. Las cosas que tienen mérito son las cosas que Cristo hizo por nosotros. La salvación nuestra no es por obras para que nadie se gloríe, porque no todo el mundo puede hacer las mismas cosas, sino por la forma humilde en la cual nosotros aceptamos la gracia de Cristo Jesús. Nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo con la benignidad nos ayude a desprendernos del yo, del orgullo, de la suficiencia propia para aceptar todas las virtudes que hay en Cristo Jesús. Y justamente esta virtud que hay en Él es la que el Espíritu Santo nos quiere dar hoy y que se mantenga con nosotros para siempre, como es la benignidad. El Salmo 135, verso 3 nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Y qué lindo es que nosotros reconozcamos que todo lo que Dios tiene es bueno, que todo lo que Dios es bueno. Aún su carácter es amor. Qué lindo es ver, como dice el versículo 13 del mismo capítulo, Salmo 135, dice, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Qué lindo es que Dios no cambia. Dios es benigno
no solamente para con una generación, sino para con todas. No solamente para con una persona, sino para con todos. Dios quiere que cada uno de nosotros hoy podamos ser participantes de la divinidad. Hoy Dios quiere que nosotros podamos tener la unción de su Santo Espíritu, que este sea el templo de su Santo Espíritu para que podamos nosotros disfrutar los regalos maravillosos que Él tiene para nosotros en calidad de fruto del Espíritu Santo. Tan grande es el carácter de Dios que ha permitido que exista todo un salmo que nos ilustra los motivos por los cuales nosotros podemos glorificar y alabar y exaltar el nombre de Dios. ¿Y sabes cuál es? El Salmo 136. Allí nos dice, versículo 1 en adelante, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aquí pudiéramos también escribir, porque para siempre es su benignidad. Porque la palabra benignidad muchas veces se traduce como misericordia. Aquí nos dice el versículo 2, alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas. Y podemos seguir leyendo versículo 5, al que hizo los cielos con entendimiento. El 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. Vamos a dar un saltito al 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Él es el que da alimento a todo ser viviente. Y dice el versículo 26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y ahora nosotros, ¿qué decimos? Porque para siempre es su benignidad. Qué lindo es que nosotros no estemos solos, porque donde quiera que vayamos, la benignidad de Dios nos acompaña. Porque cualquier palabra que pronunciemos, cualquier acción que hagamos, esté acompañada de la benignidad. Qué lindo es ver que Dios se llama en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado. Aquí estamos viendo que el mismo nombre de Dios expresa la benignidad. Y ahora nosotros como hijos de Dios, porque primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, también tenemos que manifestar el carácter de Dios, su benignidad. No podemos tomar la gracia de Dios expresada en la benignidad de una manera vana. Tenemos hoy una competencia y esa competencia la vemos nosotros en la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer acá los versículos 1 al 5, porque esto es importante. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Interesante el mensaje que nos da el apóstol Pablo. ¿Sí? El mensaje que él dio a Timoteo ahora nos lo da a nosotros. Debemos de evitar estas características que muestran la ausencia de la benignidad. Qué lindo es que la benignidad nos resguarda, la benignidad nos protege, la benignidad nos ayuda a nosotros a mantener estas cosas alejadas de nuestra vida. Qué lindo es que nosotros hoy podamos representar dignamente el carácter de nuestro Dios. La benignidad siempre va acompañada de misericordia. La benignidad siempre irá acompañada de bondad. Por eso nos dice, a esto se evita.
porque hoy el mundo necesita un cambio, porque hoy el mundo necesita una inspiración, porque hoy el mundo necesita una oportunidad, y esa oportunidad nosotros se la mostramos cuando la benignidad de Cristo nos acompaña, cuando la benignidad de Cristo es expresada en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Sí, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, y prefiriéndonos los unos a los otros. Qué lindo es que nosotros podamos ver que la benignidad nos ayuda a apreciar la valía que tienen cada una de las personas, la valía que tiene cada una de aquellas personas que aún quizás por ahí no hayan tenido toda la preparación que nosotros hemos podido tener. Hay personas que no han podido estudiar como otros lo han hecho. Hay personas que no se han podido superar como otros se han podido superar. Pero qué lindo es ver que como quiera todos estamos llamados a poseer el don del Espíritu Santo llamado benignidad. Y es la benignidad la que realmente nos va a capacitar y nos va a preparar a nosotros para la universidad celestial, donde todos vamos a sacar la máxima puntuación. Porque allí en el reino de los cielos todos tendremos un rendimiento maravilloso, porque ahora el pecado habrá quedado atrás, porque ahora estaremos en la presencia de Dios, porque ahora nosotros vamos a aprender del maestro de los maestros. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Quieres estar ahí? Yo también. Vamos a ver que la benignidad nos hace tanto educadores como reformadores. Si queremos enseñar, primeramente tenemos que aprender nosotros. Si queremos educar, primeramente nosotros tenemos que ser educados. Y si queremos que las demás personas experimenten un cambio, primeramente nosotros tenemos que ser reformados.